Nuevo escándalo en alimentación. Aldi abre un nuevo supermercado en el que cobra a los consumidores 12 euros únicamente por entrar. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take a Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé qué es lo que pasa últimamente, pero es que las noticias, las informaciones y los vídeos que tengo que realizar para manteneros informados, la verdad es que no son muy positivos. Pero en lo que hay, mi función es estar actualizado y todo aquello que pueda ser un preaviso y mantenernos siempre con la atención y los ojos abiertos al 100% para que seamos conscientes y sobre todo para que no nos tomen el pelo, creo que es absolutamente necesario. Hemos pasado de los años 80 y 90 en las que nuestros abuelos y padres compraban en plazas de abasto y mercados pues productos frescos naturales como puede ser panadería, frutería, pescadería y carnicería, a supermercados donde se vende absolutamente de todo, incluido cosméticos, productos de limpieza y alimentos de mascotas. Nuestro estilo de vida y la evolución de las tiendas en los últimos años está siendo absolutamente meteórica, ya que en un principio pagábamos con dinero en efectivo y a día de hoy ya prácticamente casi todos pagamos en dinero de plástico. Sí, dinero de plástico, lo que quiere decir con tarjetas de crédito o débito, es decir, tarjetas bancarias. Y últimamente se ven innovaciones como son las cajas autopago, que reducen el tiempo de espera a la hora de comprar, así como también las tiendas online y la supresión de los recibos o tickets en papel. La noticia que ha tenido un impacto a nivel mundial en todos los medios de difusión es que los supermercados de la marca alemana Aldi han abierto un nuevo proyecto piloto bajo el formato de Shop and Go en Londres, en el barrio de Greenwich, donde no hay que pasar por ninguna caja a la hora de pagar. Y si bien es cierto que la tienda ya estaba abierta en el 2022, pero este novedoso formato de pago ha sido ahora cuando realmente se ha inaugurado. ¿Cómo funciona y en qué consiste este formato Shop and Go? Es un sistema de cámara y de escáner impulsadas por inteligencia artificial que nos permite llenar nuestra cesta sin que nos preocupemos por pagar. El formato es registrar el coste de la cantidad de los productos y pagar de manera telemática, es decir, a través del móvil. Con lo que el propio supermercado ha creado una app para que nos permita pagar de una manera cómoda. La aplicación se llama Aldi Shop and Go. Hasta aquí todo perfecto y maravilloso. Parece que nos facilita muchísimo pues el hecho de poder ir a comprar al supermercado y que todo sea mucho más rápido. Pero siempre os digo que esta gente no crean nada bueno. Los clientes tenemos que hacer un depósito inicial de 10 libras, es decir, 12 euros, en las cuales para entrar única y exclusivamente a la tienda hay que pagarlo antes de entrar. Y lo más curioso es que al principio no se sabe cuál es la cantidad en concreto que estás pagando hasta que te realizan el cobro. Es lo que se llama comúnmente un pago preautorización. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra compra asciende, por ejemplo, a 52 euros, nos cargarían en la cuenta bancaria, es decir, en la tarjeta de crédito o débito, 40 euros más los 12 de la entrada. Pero ¿qué ocurre, Hugo, si yo de repente, pues, mi compra no asciende a más de 12 euros o simplemente entro a la tienda y salgo sin haber comprado nada? Porque yo rara vez me ha pasado, pero en alguna ocasión he entrado y he salido porque iba buscando algo en concreto y al final no he comprado nada. ¿Esto cómo lo gestionan? Ellos alegan que esta diferencia o los 12 euros íntegros, en el caso de que no compremos nada, nos lo van a abonar en nuestra cuenta al cabo de unas horas o como máximo 48 horas. ¿De verdad, en serio que esto lo vais a hacer así y que lo que tenéis pensado en mente es proyectarlo y que se puedan hacer en todos los supermercados? Porque este sistema es el mismo que tiene, por ejemplo, Wallapop con los envíos que te retienen el dinero o con la otra aplicación de compras de ropa de segunda mano que es Vinted.
Es exactamente lo mismo. Cuando tú haces la compra, el dinero te queda retenido y al cabo de unos días tú no consigues tu dinero. O también me viene a la cabeza, pues estos sistemas que tienen, por ejemplo, la Caixa con las tarjetas de débito, que tú haces cualquier tipo de compra, pero no te aparece y no te lo llevan a efecto al cabo de los 2 días, las 48 horas. Y esto hay mucha gente que puede pensar que le puede venir muy bien, pero a los que le viene muy bien son precisamente a los bancos y a los dueños de estas aplicaciones, en este caso concreto a Aldi y su supermercado. ¿Por qué? Me voy a poner, por ejemplo, en el caso de los supermercados no, de Hugo, de los bancos. Imaginaros, si yo hago una compra de 40 euros y al banco no me lo va a pasar por mi cuenta al cabo de las 48 horas, yo me pregunto, los consumidores que utilicemos una tarjeta prepago en España y que compremos algo en cualquier establecimiento físico u online, ¿cuántas compras se realizan al mismo tiempo en toda España? Y en un minuto seguimos multiplicando. Y en una hora y en 24 horas, ¿cuánto dinero y cuántas compras se realizan? Y en 2 días tenemos que traer a la conciencia que estos bancos están utilizando ese dinero y estamos hablando de millones de euros, con lo cual a ellos les facilita muchas gestiones y transferencias bancarias que puedan hacer de diversas inversiones a nivel nacional y mundial. Que esto, la verdad es que han sido como muy cucos. Nosotros parece que nos están haciendo un favor, pero el favor se lo están haciendo a ellos y no sabéis de qué manera. Vamos a ver cómo se realiza exactamente y cuáles son todos los pasos que hay que hacer para, bueno, comprar en esta tienda tan estupenda. Bueno, lo primero que nos obligan, porque esto ya me estás obligando a que para comprar me tenga que descargar una app, como si ya no hubiera muchas app en el universo, bueno, pues otra más. En fin, te descargas la aplicación Aldi Shop and Go y o bien tienes que meter tus datos bancarios o los de las tarjetas de crédito. Entonces, la app genera un código QR, que con ese QR tú pasas por el torno y puedes entrar a la tienda de manera gratuita, claro. Pero esto tiene una serie de fallos, porque hay gente que se está quejando, bueno, gente que se está quejando, no, incluso que lo han dicho y lo han expuesto ellos mismos, y es que si abres varias veces la aplicación o le das a generar varias veces al botón para que te genere el QR, pues te lo cobra pues todas las veces que le pulses, 3 y 4. Eso para empezar. Y entonces, pues resulta que estos errores que cometen o la devolución de estas diferencias de pago o el entrar y no pagar, no comprar nada y salir de la tienda, pues en realidad se hacen a efectos de 7 u 8 días. Es obvio que en el supermercado no hay cajas ni cajeros físicos, ni de autopago ni sin pago, que por cierto, yo los cajeros de autopago me parecen bien siempre y cuando no sea algo obligatorio y por supuesto que no nos quiten a los cajeros y a las cajeras de los supermercados. Yo quiero ver a gente física trabajando en los supermercados y yo de repente, pues que si llevo mucha prisa o no me quiero relacionar, ni esperar, ni hacer cola, ni soportar a gente que hay muchas veces en los supermercados comprando, pues me voy con la compra a mi caja autopago y se acabó y me marcho y adiós muy buenas. Pero quiero a los cajeros y a las cajeras trabajando en los supermercados, que esto no sea obligatorio, ¿vale? Que quede muy claro. Por lo tanto, todos los expositores tienen estas cámaras y sensores que al coger tú el producto ya directamente te está descontando que hay un producto menos en el expositor, y cuando tú lo introduces en la cesta es en el momento en el que ya empieza a hacerse los cargos como la compra que estás haciendo. Pero solamente y exclusivo es cuando tú sales del supermercado, cuando se te hace el cobro, que tienes que pasar otra vez de nuevo con el QR fuera de la tienda y se te realiza el cobro de la compra que tú hayas hecho. El kit de la cuestión es que todos estos reembolsos nos lo emiten al final, no es en el tiempo que ellos dicen, sino entre 5 y 7 días.
e incluso pueden ser todavía más dependiendo de la entidad bancaria con la que nosotros trabajemos. Aldi alega que está en continua evolución para que nuestras compras sean lo más fáciles posibles. Y ya os digo yo que me río de todo esto. No es la primera tienda con este formato de pago anticipado de 12 euros, ya que existe otro supermercado también en Londres llamado Market Express, que está impulsado por una tecnología de Amazon, cuidadito también con Amazon, llamada Just Walk Out. O lo que es lo mismo, pues sería algo así como ya sal de la tienda o sal sin ningún problema. Algo así vendría a decirnos. Y a mí me viene a la cabeza que he visto más de un documental en el que en Japón este sistema también se lleva a cabo y son tiendas, sobre todo lo he visto de comestibles y de ropa de segunda mano, que se abren las 24 horas y no hay nadie que te atienda en la tienda de manera física. En 2022 Amazon ya se puso el objetivo de que quería abrir 260 tiendas en el Reino Unido con este formato de pago Just Walk Out, pero en los últimos 3 años pues ha habido una serie de problemillas y no lo han conseguido, es decir, que se está retrasando todo este proceso y a día de hoy ya hay 20 tiendas. Y yo me huelo que esto es debido precisamente a todos los problemas financieros que ha tenido Amazon en los últimos años, que en más de una ocasión se ha visto a la quiebra. Y si no, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en todos los anuncios que hay, por ejemplo, en YouTube, en los que buscan vendedores de productos de Amazon. Así que la cosa muy bien no tiene que ir. Y sí es verdad que hay otra tienda, los supermercados Tesco, que tienen 4 tiendas también abiertas con este sistema o formato de pago anticipado, pero combina las cajas tradicionales con el nuevo formato. Yo si este tipo de noticias os las saco en el canal es porque tengo bastante intuición de que en los próximos años cada vez este sistema se vaya imponiendo más. Y a mí sinceramente no me gusta nada, porque ya fijaros, el hecho que la pandemia estuvo muy bien planificada, el hecho de no utilizar dinero físico es una forma de controlarnos, porque allá donde vayamos comprando aparecen en los sitios y las ubicaciones donde estamos, que ellos no tienen, bueno, ellos sí tienen todas las necesidades del mundo, pero a mí no me da la gana que la gente me esté controlando a mí el dinero que tengo o no tengo, o dónde estoy o dónde no estoy. Y ya lo que faltaba es que nos toméis el pelo diciendo que nos vaya a facilitar las cosas y que las compras van a ser mucho más fáciles, cuando realmente lo que estáis haciendo es utilizando un dinero que no es vuestro, porque son los 12 euros que nosotros tenemos que pagar cada vez que entramos a la tienda, que no se sabe si nos lo vaya a devolver o no, y para hacer vuestros negocios, vuestras inversiones, etc. Y a mí esto me parece de una desfachatez, porque es que ¿a dónde vamos a llegar? De verdad que, perdonad que me trabo porque es que me pongo hasta nervioso y todo, pero vamos a ver, no podéis dejar de enriqueceros constantemente, no podéis hacer las cosas de una manera mucho más sostenible para todo el mundo, con personas físicas que nos atiendan, con productos buenos y que tengamos un estilo de vida más saludable. No, tenéis que ir siempre engañando y sobre todo obligando y forzando a hacer unas compras y pagar por entrar a una tienda. Pero bueno, ¿pero esto qué es ya? ¿Una discoteca? Por favor, decidme qué os parece esta temática, porque os lo vaticino y sabéis que cuando os digo algo, fijaros lo que ha pasado con los insectos, que gracias a Dios os doy las gracias a todos por la repercusión que están teniendo los vídeos de los insectos últimamente, porque como ya se han hecho efectivos, pues que de verdad que muchísimas gracias, pero que tengáis en cuenta que cuando yo saco las cosas es porque algo yo sé, que son noticias que me estoy adelantando a los acontecimientos, y esta es una de ellas. Decidme por favor qué os parece este nuevo sistema de tener que pagar para entrar a un supermercado, independientemente de que compremos o no. Os pido por favor, eso sí, que lo hagáis siempre de una manera educada, de verdad, hacerlo así, ¿ok? Nada, que os mando un besico enorme y que nos vemos muy prontico. ¡Chao!